Hablando acerca de, quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 10. Mira lo que dice ahí Josué, capítulo 10. A mí me encanta este pasaje de la Biblia, Josué, capítulo 10, todos buscando Josué, capítulo 10. Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, que había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Diber, rey de Eglón, diciendo, ¿cuántos reyes les habló el primer rey? Si contamos, dice que estaba, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, 1. Envió a Oham, rey de Hebrón, 2. A Piream, rey de Jarmut, 3. A Jafía, rey de Laquis, 4. Y a Debir, rey de Eglón, 5. Eran 5 reyes los que se estaban juntando en contra de Josué. Eran 5 reinos a los cuales Josué tenía que derrotar. Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ellos. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a vosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. Y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Hermanos, cuando la palabra del Señor, vemos acá que Josué le pide al Padre, le pide a Jehová y le dice, Señor, que se detenga el sol donde está y la luna donde también está, para que ellos pudieran vengarse de todos sus enemigos. Hay oraciones, yo te decía el domingo pasado, tú debes de ir y orar, pero también debes de actuar, ¿verdad? Señor, dame un trabajo, pero quien tiene que ir a buscar ese trabajo sos tú. Señor, dame una novia, pero quien tiene que irse a declarar a la patoja, ¿quién es? ¿Verdad? Yo, si estás soltero, ¿verdad? Entonces, si tú estás pidiendo que el Señor te bendiga con más ventas, tú sos el que tiene que salir a vender más.
Amén. Si tú estás pidiéndole al Señor que bendiga más tu negocio, entonces tú te tenés que preparar para poder ensanchar ese negocio. Amén. No solo basta con orar, pero también, hermano, hay cosas en las cuales nosotros debemos de ordenar en base a la oración que hacemos. Por ejemplo, Josué vino y le dijo y le dio una orden a la luna y le dio una orden al sol. Y le dijo, luna, detente donde estás, y sol, detente donde también estás. Pero también había una promesa de parte de Dios, que Dios le dijo a Josué, no tengas miedo, anda delante de ellos porque no te van a matar, no te van a hacer, sino yo te voy a bendecir. Amén. Y cuando nosotros hablamos, hermano, por eso es importante, yo siempre le digo a las personas, la gente dice, pastor, ore por mi diabetes, pastor, ore porque tengo mi cáncer, pastor, ore porque tengo una migraña. Hermano, nosotros empezamos a hacer nuestras las enfermedades, empezamos a hacer nuestros los procesos, empezamos a hacer nuestras cosas que no nos pertenecen. A ti no te pertenece la enfermedad, a ti no te pertenece la pobreza, a ti no te pertenece la escasez, a ti no te pertenece que tus hijos se pierdan, a ti no te pertenece el vicio. Pastor, ore por mi vicio, dice la gente, eso no es tuyo. No te tenés que adueñar de cosas que no son tuyas. Amén. Y eso es algo malo de país, ¿verdad? En México me decían, pastor, ¿ustedes por qué son dueños de todo y no tienen nada? Me dijeron, ¿cómo así? Los guatemaltecos siempre le dicen, mi cafecito, mi casita quisiera, mi carrito me quiero comprar, mi trabajito que me consiga, mi no sé qué. Y es cierto, pero también, hermanos, en lo malo nos adueñamos de las cosas. ¿Verdad? Hay gente que se adueña de las cosas, que se adueña de cosas que no te pertenecen. Empezás tú a venir y a quejarte y a victimizarte. Es que porque como yo donde nací, es que como yo si hubiera estudiado en otro lugar, es que si mis papás no se hubieran divorciado, es que si mi mamá no sé qué, es que si mi papá no sé cuánto, es que si no, y empezás a traer un montón de excusas. Y déjame decirte algo, hermano, esas cosas vos no podías decidir por ellas, simplemente te tocó vivirlas. Y es lo que te tocó vivir y es lo que te toca ser fuerte y sobreponerte a eso. Pero no podés toda la vida estarte victimizando. Ay, es que pobrecito pierde clases porque está traumado mi muchachito de 18 años. ¿Verdad? ¿Qué trauma va a tener? Ay, es que como, por ejemplo, si usted, hermano, creció sin papá, usted que es hombre, por ejemplo, usted quiere, si usted ya sabe qué es vivir sin papá, usted no va a querer repetir lo mismo con sus hijos, ¿verdad? Si usted ya vio cómo es un hombre alcohólico en su casa, usted no va a querer repetir la misma vida de alcoholismo en su casa. Amén. Y usted, por ejemplo, si antes de casarse ve que la persona toma, usted no se va a casar pensando que cuando se casen va a dejar de tomar. No va a tomar más. Y esa persona mediocremente le va a decir, tú así me conociste y así me tenés que seguir aguantando. Y yo le digo a usted, hermano, esas son excusas de personas mediocres. Usted no puede decir, es que así me conociste, así aguantate, así voy a seguir. No, hermano, usted tiene que cambiar, usted tiene que poner de su parte, usted tiene que ser diferente, usted tiene que venir y tratar de ser alguien distinto. Hermano, el cristianismo, nosotros ser cristianos, tendríamos que parecernos a Cristo, tendríamos que parecernos a Jesús. ¿Verdad? Por eso es que cuando venimos a la iglesia, usted tiene que ser, por ejemplo, ahora que viene a la iglesia, tendría que ser un papá más cariñoso, usted tendría que ser un hijo más obediente, usted tendría que ser una esposa más sujeta, usted tendría que ser un esposo más, poder guiar a su familia más sabiamente. Hermano, todo eso tiene que repercutir en que yo estoy viniendo a la iglesia. Entonces viene Josué y Dios le da una instrucción y Josué le da una instrucción a la luna y le da una instrucción al sol. Hermano, también cuando nosotros oramos por los enfermos, usted tiene que venir y ponerle y decirle rodilla
por ejemplo, a ti te hablo, eres sana en el nombre de Jesús. Toda diabetes se va en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso no te pertenece a ti. O sea, tú puedes echar fuera aquella cosa que no es parte de ti, que no es tuya. Amén. Y entonces Dios viene y le da a Josué y le dice: Josué, yo voy a estar contigo. Los vas a matar, los vas a derrotar. Pero ¿qué tenía que hacer Josué para derrotarlos? Pelear contra ellos. O sea, Dios no vino y le dijo: mira, ahorita voy a venir y los voy a matar a todos y ustedes van a ganar sin haber peleado. Si usted lee la escritura, dice que Jehová mató más hombres que los que mató el ejército de Israel. Pero no significa que Israel no matara a ninguno. Dios estaba con ellos. Vino, hizo que lloviera granizo. Los mató con grandes rocas que caían del cielo. Pero también Josué tuvo que matar a varios. Entonces hay una parte que Dios va a hacer, pero hay otra parte que tú vas a hacer también. Hay veces que nosotros, hermanos, estamos tan enfocados porque Dios toque nuestro corazón, pero no nos enfocamos en nosotros tocar el corazón de Dios. Tú tienes que enfocarte en tener que tocar el corazón de papá, de marcar el corazón de papá. Hermano, no podemos nosotros solo esperar a que Dios marque nuestro corazón sin nosotros marcar el corazón de Dios. ¿Qué estás haciendo tú para marcar el corazón del Padre? ¿Qué estás haciendo tú para que Dios venga y se mueva siempre a tu favor y diga: yo voy a hacer esto en el nombre de Jesús? Y Dios está en el cielo y decir: mi hijo me ha tocado el corazón y yo voy a orar, a pelear y a estar a favor de él. Hermano, a mí hay muchas veces que hay gente que dice: es que yo no sé por qué Dios bendice a ese pecador. Incluso a mí me lo han dicho. Karen, no sé qué día me dijo: yo no sé cómo Dios te bendice y vos cómo sos, ¿me? Y yo le digo: puchica, le digo, sí, hermano, la ley de la siembra y la cosecha nunca, le decía yo a ella, va a quedar sin pago. Cuando tú sos un siervo de Dios, cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando tú predicas, cuando tú hablas, cuando tú haces, cuando tú te esforzas en su obra, ¿cómo Dios no va a venir? Y se va a esforzar por complacer los deseos y anhelos de tu corazón. Incluso la palabra de Dios dice que Él sabe de qué tenemos necesidad aún antes que nosotros se lo pidamos. ¿Cómo funciona eso, pastor? Por ejemplo, ¿cuántos son padres aquí? Levanten la mano los que son papás. Muy bien. ¿Cuántos son mamás? Muy bien. Va. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando los niños están pequeños, cuántas de ustedes de una vez dejaban la pacha lista porque sabían que el niño o la niña que hoy les dice que no se metan en su vida iba a llorar? Y entonces usted como mamá ya sabía que iba a llorar. Ya sabía que ese patojo o esa patoja nunca en toda la vida la iba a volver a dejar dormir en paz, ¿verdad? Porque cuando son pequeños está la mamá ahí o el papá viendo que no se ahoguen los niños, que sigan respirando, porque hasta eso ahora a los patojos les cuesta hasta respirar. Entonces uno tiene que ir a ver que esté respirando el niño, porque hasta eso le cuesta. Y cuando ya están más grandes empiezan a llorar por todo. De ahí cuando están más grandes que se caen de la cama. ¿Se acuerda usted cuando ¡pum! Escuchaba cuando se caían de la cama? De ahí dejan de caerse de la cama. O se orinaban. ¿Y a quién le tocaba limpiar las sábanas orinadas? Un hermano que está aquí me contó que su hijo se dejó de orinar hasta los 9 años. ¿Quieren que les cuente quién fue? ¿Verdad? ¿Y quién lavaba esas sábanas? ¿Quién, hermano, cuando lloraba el niño, por lo regular, quién se levanta, mamá o papá? ¿Quién? Porque uno no tiene pecho para darle. Es que no te levantas tú, le dicen, ¿y yo para qué me voy a levantar? Si no me quiere a mí, te quiere a ti. ¿Verdad? O a veces mis hijos están llorando y yo voy a ver, yo quiero a mami. Entonces mejor sigo durmiendo, ¿para qué me voy a levantar? ¿Verdad? Pero entonces, hermano, usted como papá, entonces mamá tenía que tener la pacha lista. Pero ¿quién tenía que hacer que esa leche estuviera ahí?
¿Quién? Papá, ¿verdad? Entonces, así tendría que ser, ¿verdad? Pero en algunos casos también mamá tenía que ver la provisión y tenía que darla. Entonces, así es Dios con nosotros. O sea, usted ya sabía que la niña iba a llorar, que el niño iba a llorar y usted ya le tenía la pacha lista. Aún antes que iba a tener la necesidad de comer. Y usted ya sabía que su hijo necesitaba comer. Entonces, ¿cuántos de nosotros valemos aún más para nuestro Padre que está en el cielo? Que tiene cuidado de nosotros. Hermano, yo no sé por qué estás pasando vos. Pero si vos venís y orás y confías en la provisión de tu Padre, entonces tenés que estar tranquilo. Porque estás confiando en el Señor. Hermano, yo en mi oficina tengo un balcón. Cuando yo me estoy comiendo a veces una sponge, que son mis galletas favoritas, por si alguien me quiere regalar alguna vez, Oreo o algo así. Mi hermano, siempre dejo 2 y las saco a poner ahí al balcón. Y a los pajaritos les gustan las sponge, ¿verdad? Y les pongo 2 sponge o les dejo 2 Oreos. O les deshago un pan a veces de la Averna. Los pájaros son caqueros. No se comen cualquier pan. Y les deshago el pan, hasta se los hago miga. Y en tiempo de calor, todas las mañanas les cambiaba el agua. Y no eran míos, pues, esos son de la calle, ¿va? Si yo tengo cuidado de esos pajaritos que coman caro y fino, ¿cuánto más nuestro Padre va a tener cuidado de nosotros? ¿Cuántas veces Dios te ha usado a ti para, incluso hermano, hay gente, yo conozco hermanos que he ido a las casas de los hermanos, que compran concentrado para los perros de la calle. ¿Verdad? Ni ellos comen tan fino y sí andan con las bolsitas de concentrado para dejarle a los perros de la calle. Si Dios te usa a ti para bendecir a unos animalitos, ¿cómo no va a usar a alguien más para bendecirte a ti? Y también está la otra parte del testimonio, cómo Dios no te va a usar a ti para llevarle bendición a alguien más. Todos nosotros debemos de venir y ser agradecidos con lo que tenemos y con lo que Dios nos dio. Y hay situaciones en tu vida que vos no podés cambiar y vos no podés decidir. Hay situaciones que te tocaron vivir. Los papás que vos tenés, ¿los pudiste escoger? ¿No? Incluso los hijos le dicen a los papás a veces, vos fuiste el que me quisiste tener, así que aguanta. Si uno hubiera sabido que iba a salir así el patojo, no lo hubiera tenido, ¿eh? O sea, es que aquellos hijos que dan esas respuestas de, ustedes fueron los que me quisieron. No, papito, sí queríamos tener un hijo, pero no como vos. Lo que pasa es que no se lo dice, ¿verdad? Yo quería un hijo obediente. Yo quería un hijo canchi. No, pero realmente yo quería un hijo que no perdiera clases. Yo quería un hijo que no fuera contestón. Pero hermano, realmente nosotros tampoco pudimos escoger los hijos que tenemos. Pero ¿quién escogió a los hijos que Dios nos dio? ¿Y quién escogió los padres que Dios nos dio? Dios. Y yo le decía el domingo pasado, ¿cuántas mujeres de las que están hoy acá, si volvieran a pasar el dolor de parto, volvieran a decir, yo lo vuelvo a pasar con tal de volver a tener a mis hijos? Yo le aseguro que todas dijeran, amén, lo vuelvo a sentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor que nosotros sentimos o el amor que nosotros tenemos es más fuerte que un sentimiento momentáneo de dolor. Por ejemplo, las mujeres cuando están dando a luz un hijo, al primer hijo, dicen, yo jamás vuelvo a tener uno. 7 veces. O sea, no duele tanto. Los hombres no aguantaran ni un dolor de parto. Claro que sí, entonces ¿por qué lo aguantan tanto? ¿Verdad? Pero las mujeres dicen, duele mucho. Ok, pero la Biblia dice que cuando les ponen en su seno al bebé, se les olvida el dolor que pasaron. Porque el amor es más grande que todo dolor.
Por eso, hermanos, es que la oración alivia todo el dolor que nosotros podemos sentir porque nos refugiamos en el Padre. Por eso la oración es tan importante. Cuando tú venís y orás, vino Josué y oró delante del Señor y le ordenó al sol y le ordenó a la luna que se detuvieran donde estuvieran. Y entonces, hermano, si Dios puede detener a la luna, Dios puede detener al sol por ti, ¿cuánto más puede hacer también por nosotros que somos sus hijos? Hermano, Dios puede llegar en el momento adecuado, en el momento oportuno. La gente dice, Dios tarda, pero no olvida. Y eso no es cierto. Dios llega en el momento que tiene que llegar. Dios no llega antes, Dios no llega tarde, Dios llega en el momento que tiene que llegar. Vamos a seguir leyendo y dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Habiendo atendido Jehová a la voz de ¿quién? ¿De un qué? De un hombre. ¿Verdad? Ahí no se refiere a un hombre masculino, ¿verdad? Sino que se refiere a un hombre, o sea, sí, a Josué, que era hombre, pero no solo que se atienda a la voz de los hombres, o sea, atienda a la voz de todos, pero el ejemplo que está dando acá era de Josué, ¿verdad? Dios dice que atiende, ¿a qué? ¿A qué atiende Jehová? A la voz de nosotros, sus hijos. Pero para que Dios atienda a la voz de nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar. ¿Y qué pasa cuando nosotros no oramos? Hermanos, nosotros tenemos que orar. A mí, por ejemplo, mire, yo le voy a decir algo, y esto es algo que se ha arraigado en las personas cristianas. Hay gente que llego yo, ya cuando alguien está muy grave, muy enfermo, y dice, pastor, ore para entregárselo al Señor y que el Señor se lo lleve. Es que como no lo han entregado, el Señor no se lo ha llevado, dice la gente. ¿Usted cree que eso es bíblico? ¿Ah? No. Por supuesto que no. Diría el Eugenio Derbez. No, ¿verdad? No. Hermano, Dios no está en el cielo diciendo, ay, es que como no me lo han entregado, no me lo puedo traer. ¿Usted cree que Dios está así en el cielo? Diciendo, va a llegar el pastor y lo va a entregar, entonces ya me lo dieron permiso de traer. Ay, Dios, hermano. Usted puede estar aquí, hermano, nuestro tiempo, Dios ya lo tiene, y cuando Dios dice vení, es vení. ¿Verdad? O sea, nosotros no podemos estar, hermano, creyendo que nosotros tenemos una autoridad que no se nos fue dada. El único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte es Dios, no nosotros. ¿Verdad? Cuando usted lo inviten a orar por alguien, aunque esté muy, muy enfermo, muy viejito, ¿qué tiene que hacer usted? Orar para que el Señor se lo lleve. No, orar para que Dios lo sane. Porque Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. ¿Cómo va a ser que inviten al pastor para que se muera más rápido? Hermano, yo puedo orar para que esa persona viva, porque lo que yo predico es vida. No puedo orar, Padre, ya como que uno saliendo la persona está, pues. No, Señor, verás, si está sufriendo, quítale toda dolencia, sánale en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, no la nuestra. Pero hermano, siempre que nosotros oremos, tenemos que terminar la oración diciendo, pero Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Hermano, nosotros siempre tenemos que pedir la voluntad del Padre, no la voluntad nuestra. Por eso la Biblia dice que oramos
y oramos mal. Por eso todos estos domingos hemos estado hablando de la oración. Al inicio de esta serie de la oración, ¿a quién le tenemos que pedir? Al Padre. ¿En el nombre de quién? Porque nadie llega al Padre. Porque si no es por Jesús, muy bien. Y entonces la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible. Y no puedo tener fe si no leo la palabra de Dios. Y entonces en la finalización de la oración, yo siempre tengo que pedirle la voluntad del Padre. Yo siempre le digo a usted, la forma correcta en la que yo oro siempre es: Padre, que se haga tu voluntad. Pero si tú me preguntaras a mí, ¿qué es lo que yo quisiera que tú hicieras? Yo quisiera, Señor, que tú hicieras esto. Pero yo confío y descanso en que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así es que, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad, aunque para mí no pareciera lo mejor. Pero que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así casi siempre oro yo. Pero también hay oraciones, hermano, que son rápidas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Pedro se estaba hundiendo, cuando Pedro se iba a ahogar, ¿usted cree que le empezó a dar una gran oración a Jesús? Sálvame porque me ahogo. Hermano, ¿cuánto tiempo tenía Pedro entre hablarle a Jesús y hundirse? ¿Verdad? Le dijo rapidito: mira, ahogame porque me muero. No empezó: Padre, en esta hora. Yo digo, el Señor sabe qué hora es. Para estarle diciendo: Padre, en esta hora. Sí, Señor, o sea, el Señor sabe que en esta hora estoy orando yo. Pero yo no puedo orar en adelantado. Padre, cuando sean las 6 de la tarde, escucha la oración que te estoy haciendo. No. Por eso le digo, hermano, es que a veces, igual cuando la gente a veces da profecía, dice ya cada rato dice: sí, estás profetizando en nombre del Señor. Está bien con una vez que lo digas, ¿verdad? Pero hay profecías que 100 veces son, dice el Señor, y como 4 palabras son lo que querían decir. Entonces, cuando tú oras, también tienes que hablarle al Señor claro como tu Padre, ¿verdad? Cuando nuestros hijos, por ejemplo, llegan y yo a veces estoy comiendo algo, o a veces tengo algo para comer, llegan mis hijos y lo agarran. O por ejemplo, ¿cuántos están casados pero no viven en la casa de sus papás? Claro. Todos están casados pero viven con sus papás. ¿O cuántos tienen pareja pues pero no viven con sus papás? Va. ¿Qué hace usted cuando llega a la casa de su papá o de su mamá? ¿Verdad? Uno llega a ver qué hizo la mamá de almuerzo, qué hay de cena, y usted pide permiso. No. Por ejemplo, usted llega a la casa de sus papás y va corriendo porque ya empezó el partido. Usted le dice: papá, ¿será que puedo prender la tele? ¿Qué hace usted? Prende la tele. Se acuesta en el sillón, se va a acostar a la cama de su mamá, agarra las cosas que no son suyas, se las come. Porque ¿qué son ellos? Sus papás. Entonces, ¿por qué no tratamos a Dios como nuestro Padre? Hermano, ¿usted cree que al Señor usted tiene que llegar con un gran protocolo de palabras y bien rebuscadas para que el Señor lo escuche? No. Usted puede llegar con el Señor Padre. Hay gente que le dice colocho, hay gente que le dice el jefe, el de arriba, pero el de más arriba. Hay gente que le dice tantas cosas. Es que el colocho, dice la gente. Y ellos ni sabían si Jesús era colocho o no, ¿verdad? Pero, hermano, no importa. Hay gente que lo trata de usted, hay gente que lo trata de tú, hay gente que lo trata de vos, hay gente que... Hermano, como tú trates al Padre, pero siempre recordá cada vez que orás que Él es tu Padre, Él es tu papá, Él quiere protegerte, Él quiere bendecirte.
Hermano, desde la posición que vos sos como padre, podés entender el corazón de Dios, o desde el corazón que usted tiene como madre. Por ejemplo, hay madres que a veces oran y dicen: Padre, cuando sus hijos están bien graves, ¿va? Enfermame a mí, pero saná a mi hijo. O sea, imagínese qué amor el que su mamá le tiene para que usted sea malcriado con testón, que su mamá quisiera enfermarse ella en vez de que usted esté enfermo. ¿Cuántas mamás así de verdad quisieran que sus hijos nunca se enfermaran y preferirían enfermarse ustedes que sus hijos? ¿Verdad? Aunque sus hijos sean como son, voltea a ver a sus hijos. Mire si realmente vale la pena enfermarse usted. No, usted va a decir que sí, porque son sus hijos. Hermano, ese amor que usted siente por su hijo, por su hija, no es nada al amor que siente Dios por todos nosotros. El amor que siente Dios por todos los que estamos acá es más grande que el amor que usted puede sentir como madre. El amor de Dios no tiene comparación. Y aún, mire, hermano, quiero que vayamos, porque a mí me encanta, o sea, si usted puede subrayar ese versículo que dice: y después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba, ¿por quién? Por Israel. ¿Y por usted quién pelea, hermano? ¿Por usted quién pelea? Dios. Después de haber atendido a la voz de un hombre. Hermano, Dios atendió a la voz de Josué para parar la tierra un día entero. Y mira, quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 20. Y con esta termino, dijo Vicente. Segunda de Reyes, capítulo 20. Verso número 8. Mira lo que pasa acá. Dice: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y qué subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová. ¿De qué hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Ahora, en el verso 11, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová. ¿A quién clamó Isaías? A Jehová. Y entonces el reloj de Acaz es un reloj solar. Y conforme avanza la sombra, es conforme avanza la hora. O sea, ellos no tenían un reloj como el de nosotros, ¿verdad? Con agujita y todo. Sino que ellos tenían un reloj solar. Y entonces conforme avanzaba la sombra de ese reloj, iban marcando la hora. Entonces viene Isaías y le dice a Ezequías: ¿qué es más fácil? ¿Que la sombra decline o que la sombra retroceda? No, que la sombra avance es lo más fácil. Entonces te va a hacer por señal que la sombra retroceda. Y los 10 grados que retrocedió más o menos son 40 minutos. Entonces Dios hizo que retrocediera el tiempo 40 minutos para darle esa señal a Ezequías. Hermano, a veces la gente dice: es que el Antiguo Testamento es el antiguo pacto y ya no está vigente. Eso no es cierto. Hermano, el Nuevo Testamento le da vida muchas veces al Antiguo Testamento. ¿Cuántos de nosotros, como les digo, por ejemplo, estuvimos en la plaza un día y el arco iris lo pudimos ver tan claro y tan vivo como nunca antes? Eso es un pacto de ¿qué libro?
del Antiguo Testamento, que aún lo podemos ver hoy en día. Hermanos, la palabra de Dios toda, no solo el Nuevo Testamento, es viva y es eficaz. Y hoy, hermanos, la gente viene y dice, con la bandera, por ejemplo, del orgullo homosexual y gay, que son 6 colores. Pero ¿cuántos colores tiene el arco iris? 7. Hermanos, Dios siempre va a estar por encima de todo plan del enemigo. Pero con esto quiero terminar con lo que inicié al inicio. Cuando nosotros venimos y creemos que Dios es Dios, creemos en la manifestación poderosa del Espíritu Santo y creemos que tenemos un Dios de poder y un Dios de gloria, no podemos retroceder ante los ataques del enemigo o ataques espirituales que podamos tener. Hermanos, en nuestras casas, si alguien se enferma, lo primero que nosotros deberíamos de hacer es imponer manos para que esa persona sane. Si usted tiene hijos pequeños, hermano, yo no sé qué día me enseñaron un video del canche orando por el hermano Luis Molina. Y yo a veces cuando les duele algo, les digo, ore, para no pagar pediatra, pero de verdad, hermano, yo le digo a la Karen o al canche que oren entre ellos, porque tenemos que ver niños orando porque las personas sanen. Desde pequeños, desde chiquitos, hermano, tú puedes venir y decir, tu hijo tiene 2 años, 3 años, apenas si puede hablar. Pero tenés que enseñarle a imponer manos. Por ejemplo, si su hermanito está enfermo, decirle, vení, ora por tu hermano y pedirle al Señor que lo sane. Hermano, ¿quién hace el milagro? ¿Usted o Dios? Y si Dios lo hace, ¿por qué no creemos que Dios nos puede usar a todos para poder sanar a alguien? Yo no hago milagros. La pastora no hace milagros. La gente no hacemos milagros. Ninguno de nosotros puede. Podemos en el nombre de Jesús y que somos instrumentos para que alguien más sane, pero instrumento podemos ser todos, incluso los niños. Hermano, hoy en día vemos a gente delinquir en nuestro país. No sé si vieron que agarraron a un sicario que tenía 14 años, creo que tenía, o 13, algo así. Y en las iglesias hoy en día, incluso yo todavía que ya no estoy muy jovencito, la gente me dice, ay, de verdad usted es pastor. Tal vez no parezco mucho, ¿va? Pero, hermano, en las iglesias, como te decía, lo que te hablaba al inicio, hay personas que me dicen, no, pastor, yo nunca he predicado, de 13, 14, 15, 16 años. ¿Y por qué cree que en otras iglesias nadie predica, solo la gente grande? Entonces, ¿cuándo va a empezar a predicar los jóvenes? Hermano, si el enemigo está utilizando a patojos de 13, 14, 15 años, ¿por qué la iglesia no los está utilizando para llevar la palabra del Señor? Hermano, es increíble que hoy en día, por ejemplo, hay cristianos que dicen, ¿a usted le ha aparecido videos, hermanos, de brujos donde dice que haga una pregunta y el brujo por TikTok se lo va a responder? ¿Los ha visto? ¿Verdad? Entonces, hermano, hay gente que agarra nuestro diario para ver el horóscopo. Hay gente que va con el brujo para ver, hermano, si el brujo supiera el número de la lotería, por bobo se lo va a decir a usted. Usted le va a ir a pagar 300 quetzales al brujo para que le diga una mentira, porque si el premio es de 1 millón, no va a preferir 300 quetzales a ganarse él 1 millón, ¿va? Entonces, hermano, el mundo está tan lleno de mentira, pero que la gente confía tanto en eso, porque no miran a un evangelio vivo, no miran a un Dios de poder. Y el Dios que nosotros tenemos que comunicar es un evangelio que va acompañado de señales, de milagros, de prodigios, de bendición, de liberación, de sanidad. No una iglesia que viene y escucha algo. Usted escucha un ruido en su casa y ya tiene miedo. Pero eso no tendría que ser así. Yo a veces escucho ruidos en mi casa
Yo digo, son los ángeles que andan ahí. Les digo, muchachos, tranquilos, porque el siervo del Señor necesita descansar. ¿O no es cierto? Hermano, es que donde yo estoy no puede estar el enemigo. En su casa no puede estar el diablo. Ay, pastor, ven a orar a mi casa porque asusta. Hermano, si usted vive ahí, es un hijo de Dios y se supone que Dios habita con usted, ¿cómo va a habitar el enemigo? ¿Verdad? O sea, no es lógico que usted esté acostado y lo vayan a espantar. No, pastor, yo siento que alguien se sienta y se acuesta en mi cama. Y tal vez usted ni se ha casado y tiene novio, ahí es el novio el que... Pero hermano, no. O sea, usted tiene que creer que es Dios y que es lo bueno lo que está alrededor suyo, no lo malo. Es cierto, hay ataques del enemigo, pero no lo pueden tocar si Dios no se los permite antes. Y los que hemos estado, por ejemplo, en las oraciones de la plaza, hemos visto cómo Dios nos ha guardado y nos ha cuidado hasta el día de hoy. Sí, que tienen una foto del pastor y lo tienen en no sé qué, me va a dar una palabra así, mire pastor, yo puedo ver que hay unos brujos que tienen su foto, tienen buenos gustos esos brujos, le dije. Y le aprenden candela, pucha, a San Luis, dije. ¿Por qué me van a poder vender una candela a mí? ¿Va? Y le están haciendo, no van a poder hacer nada si Dios antes no se los permite. Y yo soy un hijo de Él. ¿Y qué papá va a permitir que le toquen un hijo? Entonces que sigan haciendo sus cosas. Hermano, incluso a los servicios llegan a hacer brujería en medio del servicio. Y nunca les ha prosperado nada. El año pasado nos dijeron que este año, desde el año pasado, ellos se habían preparado para el aniversario de este año. ¿Y qué pasó? No pudieron hacer nada. El año pasado, ¿qué pasó? No pudieron hacer nada. Es que van a venir o dejan cosas en el cine para prepararlos y que no sé qué. Miren cuánto sabemos hoy aquí. Y en vez de ser menos, siempre somos más. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar por lo que ellos gasten y hagan? O sea, eso no le quita el sueño, hermano. Que lo están trabajando, que me llegaron a tirar tierra del cementerio. Pastor, ¿será que puedo tocar eso? Hermano, usted está cubierto. Es que esa tierra es del cementerio. Agárrela y tírela. Ay, ¿será que puedo tocar eso? Que alguien vomita y es libre. No toques el periódico, ese te va a pasar. El periódico embrujado. No, hermano. No, es que usted lo toma chiste, pero la gente eso cree. Nadie va en los encuentros, nadie va a tocar el periódico. Si a Dios lo hizo libre. Y Dios lo hizo libre, usted también, hombre. O sea, ¿por qué estar? Como le digo, hermano, muchas veces los creyentes, los cristianos ya tenemos amuletos. Las Biblias no la trae a la iglesia, pero sí abierta bien, empolvada en el Salmo 91 en su casa. ¿Usted cree que el diablo no se sabe el Salmo 91? Se lo sabe hasta mejor que usted. No va a llegar a su casa un día que lo va a querer espantar. Tranquilos muchachos, está abierta la Biblia en el Salmo 91, regresemos. No. Hermano, por eso le digo, Dios no unge cosas. Dios unge personas. Incluso usted puede ir en el transurbano le va a pasar algo, pero porque usted va ahí, Dios tiene cuidado de todos los que van en el bus, solo por amor a usted. Incluso en una comunidad entera, Dios puede venir y hacer algo, pero usted está ahí. Y Dios puede librar a toda la comunidad, solo porque hay un hijo de Dios en medio de todos ellos. Hermano, así es el Señor. ¿Y cuántos de nosotros tenemos hoy identidad de hijos? Pero lo que el Señor necesita es que nos encontremos en la oración. Hermano, no oramos. Somos una iglesia, somos creyentes que no estamos orando. Necesitamos regresar a la oración. Necesitamos volver a la oración. Hermano, necesitamos volver a la intimidad con el Espíritu Santo. Que puedas orar. Y como te digo, no tenés que preocuparte de que te van a hechizar, que te van a hacer no sé qué, que comí no sé cuánto, que me quieren envenenar. Hermano, dice la Biblia que aún si bebieres y tomares cosa mortífera, no te hará daño. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos quieren tomar veneno hoy?
Entonces, ¿por qué dice que sí lo cree? ¿Verdad? Entonces, hermano, si alguien te quiere envenenar, tu esposa quiere enviudar, pues no se le va a hacer. ¿Por qué? Porque tú sos un hijo de Dios, ¿verdad? Y ella también, que usted va, hermano. Pero la Biblia dice que cuando sea el día del rapto, uno será quitado y la otra será dejada. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que cuando estén dos durmiendo, así dice, uno será dejado y el otro será quitado. Y como uno sufre el aguijón del matrimonio, ¿cuántos tienen 10 años de sufrir, digo, casados? Imagínense, pobre el hermano. Oremos por los siervos, hermano, que aguante, ¿verdad? Pero Dios, hermano, hoy nos trae esa promesa. La oración es tu mejor refugio para todo. Refúgiate en la oración. Busca siempre que Dios atienda a tu voz. Ponte de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y que el Señor incline su oído y atienda nuestra oración. Hermano, yo oro y de verdad, yo oro para que el Padre un día, hermano, nos use. Imagínense, y yo no creo que esté muy lejos, y se lo he venido diciendo de pasar, que he estado hablando, por ejemplo, con los de Cayalá para que nos dejen hacer un evento ahí. Hermano, no sé qué día yo llegué ahí a Cayalá y estaba una empresa de galletas que usábamos en Legendarios, que ya todo el mundo creo que sabe qué galleta es, ¿verdad? Porque usted de hombre es bien chismoso. Y esa galleta, hermano, tenía una campaña abierta, por eso en Legendarios estaba prohibido usar esa galleta, esa marca de galleta. Y yo un día le dije a mis hijos, tienen terminantemente prohibido comer de esta galleta. Y no la tiramos, no la comimos por última vez, ¿va? Porque no le vamos a tirar. Pero es la última vez que los miro comiendo una galleta de estas. Y mire cómo es. Porque cuando llegamos a Cayalá, enfrente de Cinépolis, donde está la plaza principal de ellos, tenían esa campaña homosexual. Y ahí fue donde el Señor me habló y me dijo, aquí tenemos que hacer una campaña para glorificar mi nombre. Yo no sé cuánto habrá gastado esa marca de galletas, pero tal vez como hombres tienen más dinero que nosotros, pero espiritualmente no lo tienen. Yo le dije, papá, yo no sé cuánto cuesta rentar este espacio, pero si vos me mandás, y yo he ido acá, ya les he contado, que he ido y les he dicho, mire, yo quiero rentar un espacio. Porque un día, hermano, y de verdad yo me lo imaginé y lo vi ver 500, 300, 1000 danzoras, shofares, gente adorando al Señor, en un lugar donde se ha levantado una bandera del enemigo, pero que la tenemos que bajar y poner una bandera de nosotros. Hermano, cuando fuimos campeones, que andábamos allá celebrando la 32 de los Cremas, en el obelisco, ahí fue donde el Señor me dijo, si lo usan para celebrarle a un equipo de fútbol, ¿cuánto más no se le va a ocupar ese lugar para celebrarle a Jesús? ¿Sabe qué pasa, hermano? Que las iglesias hoy en día están muy escondidas y el enemigo ha salido porque la iglesia ha retrocedido. Ayer yo vi una pequeña campaña, hermano, ahí en Pinares, enfrente de donde era el colegio El Cefi. Pero mire, hermano, a mí me dio cosa porque los hermanos estaban como escondidos. Yo dije, si los hijos del diablo
hacen sus eventos públicos y que todo el mundo los ve, ¿por qué nosotros vamos a estar ahí escondiditos como que no somos nadie? Como que no somos nada. Si nosotros representamos al Rey del universo. Cuando vos caminas, tenés que caminar seguro que sos representante de un rey. Y a veces nosotros decimos, es que somos hijos del Rey de Reyes. Y a veces nunca hemos visto un rey. Y cuando vemos uno, como yo les dije, cuando vi a la reina Leticia, dije, si esa doña es reina, hermano, yo soy una belleza real. Incluso muchos de los que estamos aquí, más bonitas que la reina, ¿cómo se llama esa reina? Leticia. Hermano, de veras, Dios ha sido tan fiel con nosotros y representamos un reino muchísimo más grande.